Bienvenidos a Fe y Espada. Hoy explicaremos las terribles y sanguinarias guerras, un periodo lleno de fanatismo religioso y autoritarismo monárquico. Soy Tomás Díaz y los invito a un viaje histórico y bélico renacentista. A continuación hablaremos sobre algunas guerras religiosas de este periodo. Para esto presentamos a mis compañeros, Alejandro Maldonado, Cristian Sánchez, Oscar Ávila y Diego Cruz. Cristian, cuéntanos. Comenzaremos a hablar sobre los conflictos bélicos y religiosos que tenemos en la guerra husita. Este fue un conflicto religioso y político que tuvo lugar en el reino de Bohemia, hoy parte de la República Checa, entre 1419 y 1434, que se originó principalmente debido a la tensión religiosa y las luchas por el poder. Pregunta, ¿aquí es donde entra Jan Hus? Sí, este señor fue un teólogo y reformador checo, el cual desempeñó un papel fundamental en el desencadenamiento de este conflicto. Oiga, pero cabe aclarar que Hus cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica Romana en Bohemia y abogó por reformas religiosas basadas en las enseñanzas del teólogo inglés John Wycliffe. No dejen atrás que su influencia y sus ideas se extendieron rápidamente en la región y ganaron numerosos seguidores, dando inicio a un grupo conocido como los husitas. Muchachos, pero sin embargo la tensión religiosa llegó a un punto máximo, donde Jan Hus fue condenado por herejía. Como cosa rara en esa época, ¿no? Y lo peor fue que lo ejecutaron en el concilio de Constanza en 1415. Hombre, pero gracias a su muerte provocó la indignación de sus seguidores y generó un ambiente de agitación religiosa y política en Bohemia. Claro está que los husitas se dividieron en diferentes facciones y cabe recalcar que cada una con sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Hus y objetivos políticos. Yo quiero decir las dos principales facciones, las cuales fueron los utraquistas y los taboristas. Tienes toda la razón, Diego. Los utraquistas buscaban la recepción de la comunión bajo las dos especies, es decir, pan y vino, y su lucha se centró en la reforma litúrgica y religiosa. Por otro lado, los taoristas eran una facción más radical que abogaba por una reforma religiosa más profunda y cambios políticos significativos, si no estoy mal. Solo sale verdad de tus palabras, Tomasito. Conectando con lo que dijiste anteriormente, la divergencia de objetos entre estas dos facciones contribuyó a la complejidad de este conflicto. Algo muy importante que mencionar es que en las guerras husitas se desarrollaron varias fases a lo largo de varios años. Las ciudades y religiones oscilaron en su apoyo a diferentes facciones de estas. Perdón por interrumpirte, pero yo creo que es sustancial mencionar las batallas más importantes en este enfrentamiento. Así que entre las batallas más importantes se encuentran la batalla de Bitoc Hill en 1420 y la batalla de Sudomers en el año de 1420 también, y la batalla de Lipani en el año de 1434. Sin embargo, hubo muchas más escaramuzas y asedios a lo largo de la guerra, pero estas fueron como las más conocidas. Continuando con el tema, a medida que la guerra avanzaba, las facciones husitas se enfrentaban tanto a las fuerzas católicas romanas como a las fuerzas imperiales que luchaban en contra de ellos. Bueno, pero aquí entran varias alianzas de los husitas notables, ¿no? Como la Liga de Orfanos y la Liga de los Praguenses. Estas se formaron para consolidar su resistencia y oponerse a sus enemigos. Oye, Cristian, pero tienes que estar atrás en la juega porque además de mencionar a Jan Hus, se te olvidaron mencionar otros personajes destacados de la guerra, incluyendo a Jan Žižka, un líder militar taurita, y el rey Segismundo del Sacro Imperio Romano Germánico, quien lideró las fuerzas católicas y oponentes de los husitas. ¿Sí? Bueno, siguiendo, la guerra husita no solo fue un conflicto religioso, sino que también fue un enfrentamiento político, en el que se puso de manifiesto la lucha de la burguesía, el campesinado y la baja nobleza de Bohemia contra la iglesia romana y los nobles que se mantenían en el bando católico. Tomo la palabra. Una de las metas más importantes de los husitas era arrebatar a la iglesia sus bienes y secularlos para disfrutarlos entre la nobleza rebelde y las ciudades que apoyaban el movimiento. Sí, pero debemos tener en cuenta que la iglesia bohemia no recuperó su poder hasta el siglo XVII. Claro está que después de la batalla de la Montaña Blanca, creo que alrededor de 1620 y el final de la guerra de los 30 años. También podemos decir que la guerra husita dejó una influencia duradera en la historia de Bohemia y en el desarrollo de la reforma en Europa. Aunque no se logró una solución definitiva, el conflicto se detuvo en gran medida en 1434 con el Acuerdo de Basilea. Este acuerdo permite cierta tolerancia religiosa en Bohemia y reconoció a los utraquistas otorgando cierta libertad religiosa. Tienes razón, y Bohemia mantuvo una iglesia husita independiente durante un tiempo. Además, el conflicto debilitó la autoridad de la Iglesia Católica en la región, y también debemos recordar que desafió el poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro está que esta guerra también influyó en otras revueltas y movimientos religiosos en Europa.
como la reforma de Lutero en el siglo XVI, que se declaró seguidora de las obras de Jan Hus. La influencia de los husitas se extendió más allá del propio conflicto, impactando en la historia europea en las décadas y siglos posteriores. En resumen, la guerra husita fue un conflicto religioso y político complejo en Bohemia, desatándose por las tensiones religiosas y las luchas por el poder, a través de sus facciones, batallas y líderes destacados. También podemos decir que este conflicto tuvo un impacto duradero en la historia de Europa, influyendo en la Reforma y debilitando la autoridad de la Iglesia Católica en la región. En la guerra también destacó la importancia de la lucha por la reforma religiosa y política. Tengo que decirles algo, esta guerra que les mencionaré no es una, sino dos. Además, están muy relacionados con la Reforma Protestante. Se trata de las guerras de Kappel en Suiza y las guerras de los campesinos en Alemania. Ambos son un episodio histórico destacado del siglo XVI en Europa, marcados por la Reforma Protestante y las tensiones sociales de la época. Así, aunque surgieron en contextos geográficos y políticos distintos, estas guerras comparten ciertas similitudes y diferencias fundamentales, lo que nos ofrece una visión más profunda de su impacto en la historia europea. Puedo mencionar que la guerra de Kappel en Suiza tuvo lugar en la década de 1520 y principios de 1530. Este conflicto se originó en un escenario suizo, dividido en cantones católicos y protestantes, donde la reforma protestante, liderada en Suiza por Huldrych Zwingli, quien desempeñó un papel crucial. La principal diferencia en estas religiones se centró en la interpretación de la Eucaristía. Los reformadores abrazaban una visión simbólica de la Eucaristía, mientras que los cantones católicos defendían la doctrina de la transubstanciación. La guerra de Kappel se desarrolló en dos etapas significativas. La primera tuvo lugar en 1529, culminando en la paz de Kappel, donde se permitió que cada cantón suizo eligiera su propia religión. Sí, y esta paz permitió un periodo temporal de coexistencia religiosa. Para mí, un episodio memorable de esta guerra fue la leyenda de la sopa de leche de Kappel, que narra cómo durante las negociaciones para poner fin al conflicto, los soldados de ambos bandos compartieron fraternalmente una sopa de leche y pan. Algo muy interesante. Ey, pero con hambre es difícil hablar, ¿no? Es verdad, y ya llevamos 5 horas acá sentados y no he visto que se gaste ni un mísero tinto. Bueno, no es por ignorar el comentario, pero la primera paz de Kappel favoreció en su mayoría a los protestantes, ya que la reforma siguió expandiéndose en los bailíos comunes. En cambio, los católicos se vieron obligados a renunciar a su alianza con Fernando I y pagar una indemnización de guerra a los protestantes. Sin embargo, no se logró prohibir el servicio militar en el extranjero en todos los cantones, ni se autorizó el culto protestante en los cantones católicos. Exactamente, compañero. Esto desencadenó la disolución de la antigua alianza cristiana y decidió que en los bailios comunes se practicara la religión de la mayoría de sus habitantes. Pasando a la segunda guerra de Kappel, que estalló en 1531, la cual fue la más violenta y culminó en la batalla de Kappel, en octubre de ese mismo año, con un alto costo en bajas. Ey, pero esto llevó a varios problemas persistentes, ¿no? Como la falta de pago e indemnización por parte de los católicos y la presión de Zúrich sobre los bailíos de la Turgovia y Toggenburgo. Sí, y estos problemas reavivaron el conflicto, haciendo que la coexistencia religiosa se volviera aún más frágil en Suiza. Pasando a las consecuencias, estas guerras de Kappel en Suiza fueron diversas, fortalecieron la autonomía cantonal en asuntos religiosos y políticos. Mira que esto fue un elemento crucial en la configuración de la Confederación Suiza como una federación de cantones independientes con diferentes religiones. Correcto, por fin dijo algo que sirve bien. A su vez, estos conflictos resaltaron la división religiosa en Europa en ese periodo y arrojaron luz sobre la lucha por el poder y la influencia entre los cantones suizos. Yo siempre digo cosas importantes, pero la otra guerra que debemos mencionar en este periodo es la Guerra de los Campesinos en Alemania, la cual ocurrió entre 1524 y 1525. Esta guerra se originó en una serie de tensiones sociales, económicas y políticas. Los campesinos alemanes se alzaron en contra de la opresión que experimentaban por parte de los señores feudales. Correcto, además lo ubicamos en este periodo porque la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero influyó indirectamente en este conflicto, ya que las ideas reformistas inspiraron a algunos campesinos en su búsqueda de mayor libertad y justicia. Les voy a decir que las causas fundamentales de la revuelta de los campesinos incluyen un nuevo impuesto de la capitación
y la limitación de los salarios. Ey, pero espera, yo te voy a interrumpir y decir que una de las causas también fueron los intentos de convertir a los trabajadores libres en siervos y una creciente sensación de explotación por parte de las autoridades locales en medio de un bajón económico. Yo también tengo que mencionar algo antes de que se me olvide. La revuelta de los campesinos se consideró una de las mayores revoluciones de la historia de Alemania y Europa. Comenzó cuando un grupo de campesinos influenciados por los sermones radicales de Georg Kreuser tomó el control de la ciudad de Forchent y estableció un gobierno municipal inspirado en el cristianismo primitivo. Pero como siempre, las autoridades locales respondieron con represión y el movimiento campesino fue finalmente derrotado en la batalla de Frankenhausen en 1595. Los poderosos jamás dejarían una mina de oro sin pelear. Es importante destacar que las consecuencias de los campesinos en Alemania fueron distintas de las guerras de Kappel en Suiza. La nobleza consolidó su poder sobre los campesinos y la reforma protestante no logró mejorar significativamente las situaciones de estos últimos. Por lo tanto, la represión brutal que siguió a la revuelta dejó una profunda división en la sociedad alemana. Recapitulando un poco, las guerras de Kappel en Suiza y las guerras del campesinado en Alemania son dos episodios históricos que reflejan el contexto religioso, social y político de Europa en el siglo XVI. Aunque ambos conflictos compartieron elementos relacionados con la reforma protestante y la lucha por la libertad, sus causas, consecuencias y resultados fueron diferentes, dejando una huella duradera en la historia europea de esa época. Y esto es impactante ya que esta guerra ha dejado una huella duradera en la historia de Europa. Ahora vamos con la Guerra de los 80 años, también conocida como la Guerra de Independencia de los Países Bajos. Pregunta, ¿a esta también se le conoce como la Guerra de Flandes? Es correcto, pero ese nombre más que todo se lo dan los españoles. Sin divagar tanto, esta guerra fue un conflicto que abarcó un extenso periodo de tiempo. Desde 1568 hasta 1648 en Europa Occidental, se originó principalmente debido a las luchas por la independencia de las provincias bajas, que en ese momento estaban bajo el dominio del Imperio Español gobernado por el rey Felipe II. Pero hay que decir también que la causa principal de esta guerra fue el conflicto religioso y político que dividía a la población de los Países Bajos. La mayoría de la población en estas tierras era calvinista y por lo tanto protestante, mientras que en el Imperio Español, bajo el reinado de Felipe II, era fervientemente católica. Este señor, Felipe II, impuso políticas religiosas represivas, lo que generó un creciente descontento entre la población protestante. También debemos de tener en cuenta que los Países Bajos era una región económica próspera y estratégica, lo que aumentaba las tensiones políticas en esa área. También podemos decir que este conflicto religioso se combinó con preocupaciones políticas y económicas. Los protestantes en los Países Bajos buscaban no solo la libertad religiosa, sino también la autonomía política y la resistencia a las políticas centralizadoras de Felipe II. Oye, interrumpiéndote, la corona española intentó aumentar los impuestos y reforzar el control, pero lo que logró fue un estallido de resistencia en 1568 y así dio inicio a la guerra. En efecto, a lo largo de esta guerra, obvio que se tenían que formar bandos. Por un lado estaban los rebeldes de los Países Bajos, en su mayoría protestantes, y otros grupos que anhelaban la independencia de España. Yo digo el otro bando, en el cual se encontraban las fuerzas del Imperio Español y sus aliados, que luchaban para mantener el control de los territorios rebeldes. Bien, por otro lado, la lealtad religiosa y política fue un divisor fundamental en este conflicto, lo que lo convirtió en una lucha especialmente intensa. Algo parecido, pero que no es lo mismo, fue que a lo largo de la guerra se formaron diversas ligas y alianzas en ambos bandos. La Unión de Utrecht, establecida en 1579, se unió a varias provincias rebeldes y marcó el comienzo de la independencia formal de las Provincias Unidas. Oigan, esto me suena a fútbol, pero ¿me pueden decir a qué se refieren con esto de las ligas? Mira, diciéndolo por encima, las ligas se refieren a alianzas o coaliciones de Estado, provincias o grupos que se unieron en un propósito común, generalmente para enfrentar una amenaza o luchar juntos en un conflicto específico. ¿Quedó claro? Sí. Continuando con lo que decía Alejandro, las potencias extranjeras como Inglaterra y Francia brindaron apoyo a los rebeldes, lo que complicó aún más el conflicto. La participación de estas naciones extranjeras se debió a razones políticas y estratégicas, lo que amplió el alcance de la guerra. Pero raro de Inglaterra meterse en un conflicto bélico, ¿no? Eso no lo dicen, pero eso pasa. Bueno, volviendo al tema, hubo varias batallas importantes a lo largo de la guerra de los 80 años. Entre ellas se encuentra la batalla de Jemmingen en 1568, que marcó uno de los primeros enfrentamientos significativos. Ey, pero yo me sé una, y fue la toma de Briey
el 1 de abril de 1572. Este evento fue crucial y marcó un punto de inflexión en la lucha de la independencia, ya que impulsó el ánimo de los rebeldes. Oye, ya, pero bueno, si me dejan continuar, tenemos la batalla de Newport en 1600, en la que Mauricio de Nassau lideró una de las fuerzas de las Provincias Unidas. Fue un enfrentamiento fundamental en esta guerra. No se les olvide que también debemos destacar el sitio de Ostende, que se prolongó de 1601 a 1604 y fue una batalla costosa que desgastó a ambas partes. En una guerra muy pocos ganan, mi apreciado Diego. Esperen, no se pongan tristes, todavía nos falta mencionar personajes que desempeñaron roles destacados en la guerra de los 80 años. En primer lugar tenemos a Guillermo de Orange, conocido como Guillermo el Taciturno, el cual fue el líder de la resistencia y uno de los padres fundadores de las Provincias Unidas. Cabe recalcar que gracias a su liderazgo y habilidad diplomática desempeñaron un papel crucial en la lucha por la independencia. Pero también fue muy importante Mauricio de Nassau, príncipe de Orange. Destacó como líder militar y estratega. Pero por el otro lado estaba Alejandro Farnesio, el cual era gobernador general de los Países Bajos españoles. Este encabezó las fuerzas leales a España. Obligatoriamente tenemos que mencionar a Felipe II de España. Fue rey, como monarca, buscó reprimir la rebelión y mantener el control de sus territorios. Algo importante que podríamos decir es que la representación femenina en esta guerra fue Isabel I de Inglaterra, que también tuvo un papel importante al brindar un apoyo a los rebeldes, lo que contribuyó a debilitar a España. ¿No les digo que siempre tiene que estar Inglaterra? Les voy a compartir una cosa de la guerra de los 80 años, la cual llegó a su fin en la paz de Westfalia en 1648, con un tratado que reconoció formalmente la independencia de las Provincias Unidas. Además de poner fin a esta guerra, la paz de Westfalia también puso fin a la guerra de los 30 años en Europa y estableció las bases para un sistema de estados soberanos en el continente europeo. Lo que dices es verdad, este tratado cambió significativamente el equilibrio de poder en Europa, marcando el declive de la hegemonía española y el surgimiento de la República de los 7 Países Bajos unidos como una potencia comercial y naval en el siglo XVII. En resumen, la guerra de los 80 años fue un conflicto complejo que involucró una mezcla de factores religiosos, políticos y económicos. Fue una lucha prolongada y brutal que culminó con la independencia de las Provincias Unidas Y dejando un impacto duradero en la historia europea al sentar las bases para el sistema de estados-nación en el continente. La siguiente guerra en la lista es la Guerra de Religión Francesa, un periodo tumultuoso de conflictos armados que asoló Francia durante la mitad del siglo XVI. Pero Tomás, dilo bien, no solo fue una guerra sino varias, solo que se realizaron en el enigmático país de Francia. Bueno, está bien, estas guerras representaron un choque multifacético de tensiones religiosas, políticas y dinastías que dejaron una profunda huella en la historia de la nación. También en estas guerras se enfrentaron principalmente dos grupos. Católicos y protestantes, ¿no, Tomás? Diga las cosas bien, si no, no diga nada. Si no interrumpiera constantemente podría continuar, ya que los católicos, liderados por la monarquía de la Liga Católica, y los protestantes, conocidos como hugonetes, bajo una figura notable como el príncipe Enrique de Navarra, más tarde Enrique IV de Francia y su primo Enrique de Conde. Esperen, métanle freno de mano a esta vaina. Si bien la religión fue una chispa inicial de estos conflictos, las causas y consecuencias abarcan una serie de factores que convulsionan la sociedad francesa. Efectivamente, las tensiones religiosas que desembocaron en las guerras de religión francesas se originaron en gran parte debido a la reforma protestante, que ganó terreno en Europa gracias a figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. Debido a esto, a medida que las ideas reformistas se extendieron, surgieron comunidades protestantes en Francia, amenazando la unidad religiosa del país. Acá entra la Iglesia Católica y la monarquía. Ambos devotos católicos veían a estos hugonotes como un desafío a su autoridad y ortodoxia religiosa. No obstante, las tensiones religiosas no actuaron solas. Las luchas por el poder, la influencia política en la nobleza y la monarquía también contribuyeron a las guerras. Por supuesto, y en un momento en el que la monarquía francesa intentaba consolidar su poder, facciones nobles compiten por el control y la influencia en la corte y el gobierno. Miren que esta lucha por el poder político se entrelaza con la división religiosa, ya que algunos nobles abrazaron el protestantismo como una forma de resistir al poder real. Y tampoco hay que olvidar las rivalidades familiares y dinásticas que también influyeron en el conflicto. Ah, sí, la casa de Borbón liderada por el príncipe Enrique de Navarra era hugonote, mientras que la casa de Guisa, una poderosa familia noble, era católica. Oye, muy bien, estás en lo correcto. Estas rivalidades a menudo se manifestaban en luchas políticas y militares, ya que los líderes de ambas casas buscaban aumentar su influencia en la corte y en el país. Prácticamente esto era como Juego de Tronos en la realidad.
Coja juicio, Alejandro, de verdad. Pero es verdad. Además, las guerras de religión francesa se desarrollaron en una serie de conflictos armados intermitentes, con una secuencia de etapas bien definidas. Yo tengo la primera guerra de religión, que fue entre 1562 y 1563. Se inició con el ataque de los hugonotes a la casa del duque de Guisa en Batsy y culminó con el edicto de Amboise, que otorgó ciertos derechos a los protestantes. Si Diego dijo la primera, pues yo digo la siguiente. La segunda guerra de religión, que fue entre 1567 y 1568, estalló después de que el acuerdo de Amboise se desboronó y terminó con el Tratado de Saint-Germain, que reconoció aún más los derechos de los hugonetes. Bueno, ahora sí déjame decir algo a mí. La tercera guerra de religión, que fue entre 1568 y 1570, finalizó con el Tratado de Saint-Germain en La Haye, que nuevamente confirmó los derechos de los protestantes y permitió la fortificación de 4 ciudades hugonotes. Sin embargo, uno de los momentos más trágicos y notorios de estas guerras fue la noche de San Bartolomé, en 1572, que involucró la masacre de hugonotes en París y otras partes de Francia. Uf, sí, este atroz episodio ocurrió después de que se acordara el matrimonio entre Margarita Valois, católica ella, y Enrique Navarra, hugonote él, marcó un punto bajo el conflicto. Analicen que después de la noche de San Bartolomé, las guerras continuaron con la cuarta, quinta y sexta guerra de religión. La guerra de los tres Enriques fue en el periodo de 1587 a 1589, involucró a 3 figuras clave: Enrique III de Francia, Enrique de Guisa y Enrique de Navarra. En esta fase condujo al asesinato de Enrique de Guisa y al ascenso de Enrique IV al trono, un evento que finalmente puso fin a las guerras. Sí, pero las consecuencias de las guerras de religión francesas fueron significativas. La firma del edicto de Nantes en 1598 puso fin a las luchas armadas. Este edicto no era el que otorgó derechos religiosos y civiles a los hugonotes, lo que permitió cierta tolerancia religiosa en Francia. En efecto, sin embargo, estas divisiones religiosas persistieron, lo que llevó a tensiones sociales y políticas en los años posteriores. Otra consecuencia que no se nos puede olvidar es la debilidad de la monarquía francesa, la cual fue palpable de estas guerras. La lucha por el poder y la influencia entre la nobleza católica y protestante erosionó la autoridad real. Así que en resumen, las guerras de religión francesa fueron un periodo complejo y tumultuoso de la historia de Francia. Si bien se originaron en tensiones religiosas, estas guerras abarcaron una amplia gama de factores, incluyendo rivalidades políticas, dinásticas y familiares. A pesar de su finalización, estas guerras dejaron una profunda impresión en la sociedad francesa y debilitaron significativamente el poder. Otra de las guerras que mencionaremos hoy fue la Guerra de los 30 años, que se libró entre 1618 y 1648. Hey, les aseguro que esta guerra fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de Europa. Concuerdo contigo, Cristian. Este conflicto inicialmente se desencadenó debido a las tensiones religiosas entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. Qué nombre tan largo, ¿no? Convirtiéndose en uno de los enfrentamientos mundiales que involucró a diversas potencias europeas. Este altercado alcanzó a extender más allá de las cuestiones religiosas, dejando un trazo de destrucción y una enorme pérdida de vidas, además de tener profundas implicaciones en la geopolítica europea. Miren que no solo fue eso, las causas subyacentes de la Guerra de los 30 años eran múltiples. En primer lugar, las tensiones religiosas entre los dos cultos predominantes en el Sacro Imperio. El catolicismo y el luteranismo habían estado aumentando a lo largo de los años. Pero luego no hubo un intento anterior de poner fin a estas tensiones mediante la paz en Hamburgo en 1555. Sí, pero las diferencias religiosas seguían siendo una fuente de conflicto muy arraigada. Otra causa importante fue la rivalidad política entre Francia y la dinastía de Hamburgo. Estoy bien, ¿verdad? Uy, bien, por fin estudió, ¿cierto? Me extraña, araña. Ah, eso está bien. Prosiguiendo, la dinastía de Habsburgo gobernaba sobre vastos territorios europeos, incluyendo el Imperio Español, Austria, Bohemia y Hungría. Estos dos bandos, tanto Francia como Habsburgo, buscaban la preeminencia en Europa, y esta rivalidad se convirtió en un elemento fundamental de la guerra. Sí, pero estudiando encontré que el emperador Fernando II, en un esfuerzo por extender la contrarreforma, buscó transformar el Sacro Imperio en un estado centralizado y hereditario en contraposición a una estructura federal y electiva anteriormente. Pero hay que decir que esta transformación causó la resistencia de muchos príncipes alemanes. Además, varios reinos europeos como Francia, Dinamarca y Suecia temían que unificar el Sacro Imperio bajo el control de Habsburgo convertiría a esta entidad en una gran potencia. No se podían quedar de brazos cruzados y los llevó a intervenir en el conflicto.
Si no son los ingleses, son los franceses, pero nunca faltan. Los bandos involucrados en la guerra se dividieron principalmente en dos grupos: católicos y protestantes. Los católicos estaban compuestos por el Sacro Imperio Romano Germánico, España y la Liga Católica Alemana. Los líderes de este bloque fueron Fernando II de Habsburgo y el conde duque Olivares, válido del rey de España Felipe IV. Voy a decir el otro bando. Los protestantes incluyeron a Bohemia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, la Unión Evangélica y Transilvania. También contaron con el apoyo de Francia a pesar de ser un país católico, debido a su rivalidad con la dinastía de los Habsburgo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, como dirían las malas lenguas. No se nos puede olvidar que los líderes de este bloque fueron el rey de Bohemia Federico I y el rey Cristian, como el muchacho que tenemos acá, pero en este caso fue el rey Cristian IV de Dinamarca, el rey sueco Gustavo Adolfo II y el cardenal Richelieu, primer ministro del rey de Francia Luis XIII. Esta guerra se desarrolló en 5 fases distintas, cada una con sus propias características y eventos significativos. Comenzó con la fase bohemia en 1618 a 1620, que fue una guerra cívico-religiosa que se originó en una insurrección de los protestantes checos de Bohemia contra el emperador católico Fernando II. La siguiente fase fue la Palatina, de 1621 a 1625. Vio a Fernando II dirigirse hacia el oeste y ocupar el Palatinado, lo que resultó en la disolución de la Unión Evangélica. Y la fase danesa, que fue entre 1625 a 1629, la cual surgió cuando el luterano Cristian IV, rey de Dinamarca, atacó al Sacro Imperio, pero finalmente se retiró tras la firma del Tratado de Luckenbeck en 1629. Otra fase fue la sueca, de 1630 a 1635, que marcó la invención del rey sueco Gustavo Adolfo II en el Sacro Imperio, logrando varias victorias contra las fuerzas imperiales antes de su muerte. Esta fase culminó con la Paz de Praga en 1635, que legalizó el calvinismo. Y en último, pero no menos importante, tenemos la etapa conocida como la frase franco-sueca, la cual se llevó alrededor de 1636 y finalizó en 1648 aproximadamente, que llevó a la guerra a una escala internacional, obligando al emperador Fernando III a negociar la paz. Y tenemos que decir que las consecuencias de la Guerra de los 30 años fueron significativas. Francia emergió como la principal potencia en Europa, mientras que España se debilitó, perdiendo Portugal y las Provincias Unidas de Países Bajos. Además, cabe aclarar que la Confederación Helvética de Suiza se separó del Sacro Imperio y fue reconocida como un estado independiente. Sin embargo, el Sacro Imperio mantuvo su organización política federal y su monarquía efectiva, lo que significó el fracaso del proyecto de los Habsburgos de unificar y centralizar el imperio. La guerra también reforzó el principio de quién es la región es la religión, lo que otorgó a los príncipes alemanes la libertad de elegir la religión de sus territorios, aunque también implica que sus súbditos debían seguir esa religión o emigrar. Como siempre, la prole a merced de los poderosos. Pasan los años y no cambian algunas cosas. Que sí, ya, que son pobres, pero yo solo los veo durmiendo. Bueno, ahora bien, la guerra dejó una devastación generalizada y causó la muerte de aproximadamente 4 millones de personas, afectando gravemente a la población del Sacro Imperio y otras regiones europeas, algo muy duro. En resumen, la Guerra de los 30 años fue un conflicto complejo y devastador que comenzó como un enfrentamiento religioso en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero se convirtió en un conflicto internacional con consecuencias políticas y territoriales significativas, así como una devastación generalizada en toda Europa. Comenzando con esta guerra civil, nos centramos en 1625. Acaba de ser coronado el nuevo rey de Inglaterra, Carlos I de la casa de Stuart. Jepa, pero este señor fue un personaje marcado por sus enfermedades infantiles como su tartamudez, por lo que parecía frío, pero era amante del orden y de la jerarquía, y también de la ceremonia, un poco psicorrígido al parecer. No nos olvidemos que también compartía con su padre Jacobo I el deseo de restaurar la monarquía absolutista en las cuestiones económicas, lo que provocaría fuertes debates en el parlamento. No se nos olvide que este rey había sido un personaje polémico desde el comienzo de su reinado, principalmente por la inmensa corrupción entre su corte, pero también porque a pesar de ser protestante de forma oficial y al ser rey, gobernador supremo de la iglesia anglicana, pero se comportaba de una manera sospechosamente católica. Por supuesto, hasta se casó con una mujer católica casualmente, Enriqueta María de Francia. Él también practicaba ritos católicos y trataba a sus súbditos católicos demasiado bien desde el punto de vista protestante. Sí,
y esto irritaba mucho al parlamento en Londres. Así que Carlos I bajó al antiguo parlamento y lo disolvió, como diciendo borrón y cuenta nueva. Déjenme recordarles que en realidad esta fue la tercera vez que despidió su parlamento. Ya había disuelto uno durante su primer año de reinado, y lo hizo por segunda vez en 1626, cuando el parlamento intentaba destruir al duque de Buckingham por haber apoyado a los franceses en la represión contra los hugonotes. Pregunta, ¿y por qué los despide esta tercera vez? Te digo, se muestran en contra de sus impuestos y le acusan de ser pro-católico. Tras esto, Carlos I gobernaría solo durante 11 años y todos estarían de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Cristian? No, porque 10 años después, cuando Carlos trataba de llevar a Escocia una versión de playbook anglicano sin avisar al parlamento escocés ni a la iglesia de Escocia con antelación, los escoceses empiezan a quejarse un montón de este rey católico y mandón. Exacto. Tanto que le declaran la guerra y los irlandeses, quienes estaban cansados de los ingleses quitándole sus tierras, también le declararon la guerra. Carlos reconoce que las guerras cuestan mucho, así que en 1640 vuelve a convocar el parlamento. Perdón por interrumpirlos, muchachos, pero quiero decir que este parlamento solo dura 3 semanas y se vuelve a disolver curiosamente, porque básicamente todos odian al rey, se niegan a colaborar con él y se quejan de las acciones que había llevado a cabo durante su década de absolutismo. Como por ejemplo la denominada cheap money. Sí, el cheap money fue un impuesto que se impuso en Inglaterra durante su reinado. Este impuesto era una contribución forzosa que originalmente se destina a financiar la defensa costera del país. En la década de 1630, el rey comenzó a utilizar el cheap money de manera más amplia y lo amplió a toda Inglaterra en lugar de limitarse en las zonas costeras. Siguiendo con el tema, los escoceses siguen avanzando y el rey no tiene más remedio que convocar otro parlamento para aumentar los impuestos. Este será conocido como el Parlamento Largo, porque sí que va a durar mucho. Como 13 años, ¿verdad? Más o menos sí. Los diputados en esta ocasión, más de 2/3 se oponen al rey, encontrando un líder en John Pym, y a finales de 1641 se aprueba el Remonstrance, una enorme lista de cosas que no le gustan al rey Charlie. Pero el rey Carlos, primero siendo el más grande, simplemente pasa por completo de las quejas y en enero de 1642 se mete en la Cámara de los Comunes con un par de soldados, ¿no? Uy, ¿como Bukele en El Salvador? Este rey era tremendo, quería arrestar a 5 diputados que supuestamente habían animado a los escoceses a invadir Inglaterra. Estos 5 diputados eran... Déjame ver que yo me los sé toditos. Pues dígalos. Pues si los digo, hermano. Fueron John Pills, William Stuart, John Hampett, Arthur Hardate y Dancing Jolly. Bien, toma una estrellita. Sin embargo, estos 5 ya habían huido y con esto la popularidad del rey toca fondo. Ese rey sí que queda en ridículo. Sí, tanto que pierde su dominio sobre Londres, huyendo hacia el norte y se declara la guerra en Nottingham. Y esto da comienzo a la Guerra Civil Inglesa, con los ingleses separándose en 2 facciones, los realistas o Cavaliers y los parlamentarios o Ruddenheirs. En la primera batalla, la guerra de Edgehill, la victoria es para nadie en absoluto. Qué aburrido. Pero en la segunda ronda los parlamentarios ganan la batalla de Turnham Green, con los realistas contraatacando en 1642 en la batalla de Runway Down, seguido por más victorias realistas en el norte. Mira que a partir de aquí los realistas solo van a tener mala suerte con los parlamentarios, reventándolos en Marston Moor y New Round en 1644 y los destruyen en Naseby en 1645. Cabe recalcar que Carlos I decide pedirles ayuda a los escoceses, pero estos le traicionan y le entregan a los parlamentarios. Es que también, ¿por qué confían en ellos? Parece que la victoria es para los parlamentarios y por fin se acaba todo esto, ¿verdad? Pero no, la historia sigue como una novela. Lo que no habíamos contado es que no solo hubo una guerra civil inglesa, sino que hubo 2. Resulta que el líder de los parlamentarios, Oliver Cromwell, no es el tipo más simpático del mundo y los escoceses deciden ayudar a los realistas a derrotarlo en 1648. Y saben que empieza la anticipada secuela, Guerra Civil 2, que es realmente corta y decepcionante. Sí, los realistas y los escoceses no pudieron contra las fuerzas de Cromwell, y de nuevo el parlamento condena al rey Carlos I a morir.
Por primera vez en la historia, en 1649, le cortan la cabeza a un rey inglés. Epa, casi no se andaban con bobadas estos tipos. Ya con la ejecución de Carlos I se proclama la Mancomunidad de Inglaterra una república como Oliver Cromwell a la cabeza como Lord Protector. Sí, pero en realidad de república no tiene nada de nada. Va a ser una dictadura puritana en todo su esplendor, en la que se prohíbe el deporte, las fiestas, el teatro, la Navidad y las Pascuas. Aunque después de un par de años, Oliver se queda sin cosas que prohibir, se aburre y se muere. Dice que si no tengo nada más que prohibir me muero. Digno de admirar este Oliver. Pero bueno, después de la muerte de Oliver le sucede a su hijo Ricardo, que era un inútil incapaz de gobernar, tanto que el general Monk da un golpe de estado en 1660. Sí, dando por fin la restauración de la monarquía y llega Carlos II con la restauración. Aquí se acaba el régimen puritano y vuelve a la Inglaterra de toda la vida, introduciéndose todo lo que había prohibido Cromwell. Y no solo eso, la restauración dio paso a una nueva moda, la cual nos lleva a la comedia de la restauración y la arquitectura de la restauración, y con sus libertades de vuelta. Los ingleses no pararían de celebrar y montar fiestas increíbles. Siguiendo con el tema, ahora tenemos las guerras otomanas Habsburgo, también conocidas como las guerras de Habsburgo otomano, que se desarrolló a lo largo de varios siglos entre el Imperio Otomano y varias dinastías de los Habsburgo. Ey, pero estos Habsburgos no fueron los que gobernaron Europa Central y Oriental. Efectivamente, esta familia tenía bastante influencia. Estas guerras, que se libraron principalmente en los siglos XVI, XVII y XVIII, tuvieron causas diversas, incluso consecuencias significativas y un impacto profundo en la configuración de Europa. Pero Diego, ¿tú sabías que una de las principales causas de estas guerras fue la rivalidad territorial? En la región de Europa Central y del Este se desarrollaron disputas por territorios que estaban en la frontera entre el Imperio Otomano y los Habsburgo. Sí lo sabía. Además, ambos imperios tenían ambiciones expansionistas y buscaban expandir sus dominios en esta región estratégica. En cuanto a las cuestiones territoriales, déjeme decirle que la religión desempeñó un papel crucial en el conflicto. Hay que decir que la lucha entre el Islam, que practicaba el Imperio Otomano, y el cristianismo, que era seguido por las dinastías Habsburgo, dio fuerza a los conflictos. Debemos tener en cuenta que los Habsburgo eran católicos, mientras que los otomanos eran musulmanes, lo que añadió una dimensión religiosa a la rivalidad existente. Analicemos que el imperialismo y la expansión eran otra de las causas fundamentales de estos dos imperios. Estaban en una fase de expansión, buscaban aumentar su influencia en Europa del Este y el Mediterráneo. Y esto los llevó a enfrentamientos, a medida que combatían por el control de los territorios y rutas comerciales estratégicas. Las guerras Otto-Habsburgas se desarrollaron en múltiples frentes a lo largo de varios siglos. Aquí hubo una serie de batallas y asedios notables. Si no estoy mal, una de las batallas más famosas fue la batalla de Lepanto, en 1571, un enfrentamiento naval crucial en el Mediterráneo que involucró a la Liga Santa, una coalición cristiana y el Imperio Otomano. Literal, dando como resultado la victoria cristiana. La batalla de Lepanto detuvo temporalmente la expansión otomana en Europa. Pero acá les tengo un datazo. Creo que ustedes sabrán quién es Miguel de Cervantes, ¿cierto? ¿Quién no va a saber cuál es el autor del famoso libro El Quijote de la Mancha? Pues usted, Diego. Este personaje durante la batalla de Lepanto en 1571 se unió a la flota de la Liga Santa y participó en el combate naval. En un momento resultó herido, perdiendo el uso de su mano izquierda, en un evento que dejó una marca indeleble en su vida y que se refleja en sus obras posteriores. Vea pues, algo había escuchado sobre la mano, pero no sabía bien. Sí, Dieguito, usted me está tratando con cualquiera. Usted sabe que soy un conocedor de locos. Retomando con el tema, en 1683 se libró el asedio en Viena, otro episodio destacado de estas guerras. En ese, Juan III Sobieski, el rey de Polonia, desempeñó un papel clave para liderar las fuerzas cristianas en la liberación de la ciudad de Viena de los otomanos. Hemos de mencionar los bandos principales en estas guerras. Por un lado, el Imperio Otomano y por el otro lado, la dinastía Habsburgo, principalmente la Casa de Habsburgo de España y la Casa de Habsburgo de Australia. Sin embargo, en diferentes momentos, otras potencias europeas se unieron a uno u otro bando, como en toda guerra, claro está, lo que implicó aún más el conflicto. Las consecuencias que nos dejó estas guerras fueron notables. Las guerras llevaron a cambios significativos en las fronteras entre los imperios otomano y Habsburgo. A medida que avanzaba el tiempo, el poder del Imperio Otomano comenzó a debilitarse. Esto es algo curioso porque este hecho ayuda al declive de esta potencia y por otro lado, las victorias de los Habsburgo en estas guerras contribuyeron a su consolidación como una potencia en Europa Central y del Este. Es curioso, pero si lo vemos bien, era predecible.
También tenemos que mencionar algunos personajes destacados. En este conflicto se incluye a Suleiman el Magnífico, al sultán otomano que lideró campañas exitosas en Europa Central en el siglo XVI. En el otro bando estaba Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Se enfrentó a los otomanos en varias ocasiones. A Juan III de Sobieski no lo podemos dejar atrás, ya que fue rey de Polonia, cuyo liderazgo fue esencial en la batalla de Viena en 1683. Otra cosa que fue curiosa es que aunque estas guerras no tuvieron un final definitivo en un tratado de paz específico, con el tiempo el poder del Imperio Otomano se debilitó gradualmente y las tensiones entre los dos imperios disminuyeron a medida de que avanzaba el siglo XVIII. Pero si se pudiese decir que algunos acuerdos entre estas partes contribuyeron a la estabilidad de la región y al cese de hostilidades entre otomanos y habsburgos. Claro está que las guerras otomano-Habsburgo representan un largo y complejo conflicto entre dos imperios poderosos, con diversas causas, incluyendo rivalidades territoriales, tensiones religiosas e imperiales y expansionismo sobre todo. Estas guerras en particular tuvieron un profundo impacto en la configuración de Europa y en la historia de las potencias involucradas, con consecuencias que se hicieron sentir durante muchos años después de que las hostilidades se hubieran detenido. Prosiguiendo con la línea de guerras, ahora tenemos a la guerra de Smalcaldich, también conocida como la Guerra de Esmalcalda. Fue un conflicto que tuvo lugar entre 1546 y 1547 en el Sacro Imperio Romano Germánico, marcando un punto crítico en la historia de las revoluciones protestantes y las luchas religiosas en Europa. Mira que en esta guerra se enfrentaron dos fuerzas principales. Por un lado, los príncipes protestantes liderados por Felipe de Hesse y Juan Federico I de Sajonia, y por el otro lado, el emperador Carlos V y la Liga Católica encabezada por Fernando I de Habsburgo. Este conflicto se desarrolló en un contexto de profundos cambios religiosos y políticos en el Sacro Imperio. Y debemos decir que la Reforma Protestante, liderada principalmente por figuras como lo fueron Martín Lutero, había dividido la cristiandad occidental y sus ideas se habían propagado ampliamente en el territorio imperial. También cabe aclarar que los príncipes y ciudades que abrazaron el protestantismo buscaban mantener su libertad religiosa y al mismo tiempo ampliar su influencia política. La Liga de Smalcavik, formada en 1531, fue la respuesta protestante a la creciente presión del emperador Carlos V y la Iglesia Católica para sofocar la reforma. Sí, Tomás, tienes toda la razón, pero también debemos de decir que esta ley estaba compuesta por príncipes y ciudades imperiales protestantes y se convirtió en un baluarte para la resistencia protestante. Es verdad, los príncipes que lideraban esta liga, Felipe I de Hesse y Juan Federico I de Sajonia, eran figuras prominentes en la defensa de los derechos religiosos y políticos de los protestantes. Y en Cambuí, Carlos V por su parte estaba prometiendo en la promoción y preservación del catolicismo su vasto imperio. Tienes razón, y su intento de consolidar su autoridad y unificar sus territorios bajo el catolicismo lo llevó a chocar con los príncipes protestantes. Siempre por los pensamientos de unos caen inocentes. Ey, oigan esto, la guerra de Smalcavik se destacó cuando Carlos V buscó imponer su autoridad y reafirmar el catolicismo en los territorios protestantes. Esto llevó a una confrontación militar inevitable, muchachos, inevitable. Pero las causas de la guerra no eran únicamente religiosas, sino que también tenían raíces políticas y territoriales. Carlos V deseaba mantener la unidad del imperio y ejercer un mayor control sobre sus territorios. Por otro lado, los príncipes protestantes veían amenazados sus derechos y su autonomía por las acciones del emperador. La guerra se libró en varios frentes a lo largo de 2 años. La batalla de Mühlberg en abril de 1547 fue un punto de inflexión importante, ya que resultó en la derrota de los príncipes protestantes y la captura de Juan Federico I de Sajonia. Sin embargo, el conflicto no se limitó a las batallas en el campo, ya que también hubo maniobras políticas y diplomáticas. Siguiendo con nuestra discusión sobre la guerra de Smalcavik, me gustaría profundizar un poco más en alguna de las batallas y eventos clave de este conflicto. Buena idea. Uno de los momentos decisivos fue la batalla de Mühlberg en abril de 1547. En esa batalla, las fuerzas del emperador Carlos V se enfrentaron a los príncipes protestantes y fue un punto de inflexión importante en la guerra. Cierto, en esa batalla el emperador Carlos V logró una victoria significativa. Juan Federico I de Sajonia, uno de los líderes protestantes, fue capturado en la batalla, lo que debilitó en gran medida la posición de los príncipes protestantes. Además, la batalla de Mühlberg no solo fue un enfrentamiento militar, sino que también tuvo un impacto político y religioso importante, teniendo en cuenta que Carlos V buscaba imponer el catolicismo en los territorios protestantes.
musulmanas, y esta victoria le dio un mayor control sobre este imperio. Sin embargo, esta batalla no marcó el final de la guerra. Las conversaciones de paz comenzaron después de la batalla de Mühlberg, lo que finalmente llevó a la firma de la paz de Augsburgo en 1555. La paz de Habsburgo es un hito crucial en la historia de Europa. ¿Puede alguien proporcionar más detalles sobre los términos de este acuerdo? Claro, la paz de Habsburgo estableció el principio. La religión del príncipe es la religión del territorio. Esto permitiría a los príncipes alemanes decidir la religión oficial de sus territorios, ya sea catolicismo o luteranismo. Esta paz sentó las bases para la coexistencia religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los príncipes y ciudades tenían la libertad de elegir su fe, lo que contribuyó a una mayor diversidad religiosa en la región. Además, la guerra de Smarcave y la paz de Augsburgo tuvieron un impacto a largo plazo en la historia europea. Estos eventos marcaron el comienzo de un periodo de tensiones religiosas en Europa que finalmente desencadenaría la guerra de los 30 años en el siglo XVII. Por último, no podemos olvidar la retirada de Carlos V al monasterio de Yuste. Después de la guerra y su abdicación, Carlos pasó sus últimos días en este retiro, marcando el final de una era en la historia europea. Y con esto concluimos los 2 siglos de guerras religiosas, sin antes decirles que esto solo fue una pequeña pincelada de estas vastas guerras santas. Soy Tomás Díaz y espero que vayan con Dios.